Durante siglos, los carnelios se mantuvieron alejados de la Tierra. Ni una visita, ni un tratado, ni siquiera una transmisión. En las bases de datos galácticas, el planeta azul era una mancha silenciosa marcada con un solo símbolo: prohibido. Nadie se atrevía a cuestionarlo abiertamente. Los carnelios eran la raza más antigua de la galaxia, más antiguos que los propios registros históricos, con una influencia tan vasta que cualquier intento de desobedecer sus silencios terminaba en desapariciones diplomáticas, misteriosas explosiones solares o un simple olvido forzado. La humanidad lo aceptó. ¿Qué otra opción había? Hasta el día en que la nave diplomática Aureum descendió sobre el orbitador E5 Terra. A bordo, un solo humano fue llamado por nombre y coordenadas precisas. Su ficha académica no era sobresaliente, su rango militar había quedado en pausa tras una misión no clasificada, y sus últimos trabajos eran rutinarios. Sin embargo, para los carnelios, Elías Navarro era lo único que pedían. Nadie más. Solo él. Fue despertado en mitad de la noche por una alerta prioritaria. 2 agentes de la Federación lo escoltaron sin explicaciones al hangar superior. La nave ya lo esperaba. Metálica, elegante, con una forma que parecía no proyectar sombra, incluso en pleno foco. Ni un tripulante visible. Solo una compuerta abierta y la sensación de que todo dentro de ella sabía su nombre. El viaje no tuvo duración perceptible. Un instante después, Elías estaba de pie en una sala circular, silenciosa como una tumba. Frente a él, una figura femenina. Alta. Majestuosa. Sus ojos de un dorado opaco no parpadeaban. Su piel era blanca como ceniza helada. No llevaba insignias, ni armas, ni protocolo. Pero su sola presencia contenía una autoridad imposible de ignorar. «Eres tú», dijo ella, sin saludar. Su voz no se oyó. Se sintió, como un pensamiento plantado dentro del pecho. «¿Quién eres?», preguntó él, tanteando el tono. «Mi nombre es Narela. De la Cámara de las Voces Silenciadas. ¿Y tú? Tú sobreviviste al amanecer sangriento de Saret». Elías sintió una punzada en la nuca. Aquella palabra, Saret, lo sacudió como una explosión. No la había oído en años. Desde aquella misión encubierta que nunca fue reportada. Desde la noche en que su pelotón entero desapareció sin dejar rastro, y él despertó solo, a cientos de kilómetros, con los recuerdos desintegrándose entre gritos y niebla. Nadie fuera del equipo sabía ese nombre, respondió él con voz tensa. ¿Cómo lo sabes tú? Narela dio un paso hacia adelante. Sus ojos lo examinaron como si buscaran algo bajo su piel. Una corriente invisible lo rozó, una energía estática que olía a metal y memoria rota. Porque cuando tocaste el núcleo de Saret, tu mente fue sellada. El sello acaba de romperse. Lo sentimos al instante. Elías sintió una náusea fría. Los recuerdos eran un manto que se deshilachaba lentamente, como si alguien lo estuviera arrancando de una dimensión paralela. ¿Qué me hicieron allí? No lo recuerdas aún, dijo ella, apenas un susurro mental. Pero tu presencia está activando rutas prohibidas en los mapas del nexo. El veto sobre la Tierra ya no puede mantenerse. El eco ha despertado. ¿Qué eco? ¿De qué hablas? Narela se acercó tanto que Elías pudo ver una leve vibración bajo la superficie de su piel. Como si algo antiguo, algo dormido, palpitara dentro de ella, atrapado. Él retrocedió medio paso. Ella no. Ven conmigo. Si pisas la Tierra de nuevo, el universo no será el mismo. Ni tú, ni yo, ni nadie de los míos podrá detener lo que se ha puesto en marcha. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso. Los sensores de Elías vibraron con lecturas imposibles. Temperatura 0 absoluto. Frecuencia cardíaca duplicada. Todo sin que nada en el entorno se alterara físicamente. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? La embajadora bajó la mirada por un instante. Un gesto casi humano. Cuando volvió a levantarla, su rostro mostraba una sombra de vulnerabilidad. Te vimos morir aquella noche. Los carnelios nunca olvidamos un sacrificio. Tú no deberías estar vivo. Él abrió los labios para responder, pero una imagen le golpeó como una lanza, una figura arrodillada en un templo de piedra roja, rodeado de cuerpos calcinados, y una voz que decía su nombre no con palabras, sino con eternidad. Elías. Cayó de rodillas, jadeando. Las luces de la sala palidecieron. Narela se inclinó, colocó su mano sobre su pecho, y por primera vez desde que se conocieron, su rostro se quebró. Nos equivocamos contigo. No eres un observador.
Eres la señal. Y mientras sus dedos tocaban su piel, algo antiguo se despertó dentro de él. Un pulso sordo. Un calor que no venía de su cuerpo. Como si algo dentro de su sangre estuviera latiendo al ritmo de otro mundo. Narela lo miró como si lo acabara de ver por primera vez. No como un humano. No como un error. Sino como un detonador. Debes volver a la tierra, Elías. Pero no como fuiste. Entonces, ¿cómo? Ella lo tomó del rostro. Su cercanía quemaba. Como lo que eres. El heredero del silencio. Y con ese título maldito, el universo empezó a girar en una dirección distinta. Elías despertó sobresaltado. No recordaba haberse dormido. Estaba en una habitación ovalada, sin puertas visibles, con paredes que respiraban lentamente como si fuesen parte de un organismo viviente. No había lámparas ni pantallas, pero la luz lo rodeaba, cálida, sin origen. Su ropa había sido reemplazada por una túnica gris oscura. No olía a hospital, ni a nave, ni a nada que pudiera identificar. Se llevó una mano a la cabeza y sintió la presión familiar de un implante militar apagado, y algo más. Algo frío. Insertado cerca del cuello. Antes de que pudiera levantarse, la pared frente a él se disolvió con un suspiro. Narela lo esperaba. Vestía una armadura ceremonial que brillaba con una pátina pálida, como hueso pulido. Llevaba el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho. En sus ojos no había amenaza. Solo una expectación contenida. Como si lo estuviera mirando, esperando, desde hacía siglos. ¿Qué me hiciste?, preguntó Elías, poniéndose de pie. Ella no contestó enseguida. Avanzó hacia él sin prisa. No dormiste. Tu mente entró en sincronía con el recuerdo sellado. ¿Qué recuerdo? Ella lo observó unos segundos en silencio. Luego extendió una mano. La palma irradiaba una luz suave, azulada. Elías dudó. Pero algo dentro de él, una voz tenue, familiar, le susurró que debía tomarla. Y lo hizo. El contacto fue inmediato. Su visión se volvió negra. Luego, roja. Luego, ardiente. El templo de piedra carmesí apareció. El mismo de la visión anterior. Solo que esta vez, no era un destello. Estaba dentro del recuerdo. Cuerpos alienígenas flotaban en el aire, suspendidos por raíces doradas que brotaban del suelo. Las paredes vibraban con cantos guturales. Y en el centro del altar, estaba él. De rodillas. Sangrando. Sosteniendo una esfera brillante con ambas manos. Una voz resonó desde el vacío. No una voz humana. No una voz carnelia. Era algo más antiguo. Más vasto. Como si una galaxia hablara en sueños. Elías. El Elías del recuerdo levantó la vista, directo hacia su yo actual. No debiste volver, susurró. La esfera estalló. La visión se desintegró. Volvió al presente jadeando. El sudor le recorría la espalda. Estaba de rodillas, y Narela lo sostenía con ambas manos, sus ojos fijos en los suyos. Ahora lo entiendes, dijo ella. Fuiste tocado por el nexo. No todos sobreviven a ese contacto. ¿Qué demonios es ese nexo? La conciencia colectiva de los primeros. No solo guarda memoria. Decide herederos. Decide quién. Continúa. Elías negó con la cabeza, confuso. Se sentía como una marioneta dentro de su propio cuerpo. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Tocaste la piedra sagrada de Zaret. Y ésta te eligió. Yo no recuerdo haberlo hecho. Porque la piedra te protegió. Selló tu mente para sobrevivir al impacto. Ella se puso de pie. Dio unos pasos, de espaldas a él. Su tono cambió, más contenido, casi frágil. Los carnelios vetamos la tierra porque allí se sembró algo que no debía florecer. Un recuerdo enterrado. Un fragmento del nexo. Y ahora, al despertar en ti, volverá a crecer. Elías se levantó con esfuerzo. La habitación parecía latir junto a su pecho. ¿Y eso qué significa? Narela giró lentamente, sus ojos brillaban más que antes. Esta vez, no con autoridad, sino con una mezcla peligrosa de reverencia y deseo. Significa que no eres solo un humano. Eres un catalizador. Si regresas a la Tierra, los guardianes del silencio se activarán. Las razas antiguas que han permanecido dormidas, despertarán. ¿Y tú qué harás? Ella se acercó, hasta estar a un palmo de su rostro. Su voz fue más baja. Yo te seguiré. Aunque eso signifique ir contra todo lo que he defendido.
Elías tragó saliva. El aire entre ellos ardía. Pero no era miedo lo que sentía. Era otra cosa. Algo más profundo. Más urgente. ¿Por qué yo? ¿Por qué me miras así? Narela desvió la vista. Por primera vez, parecía temer la respuesta que estaba por dar. Porque hay algo en ti que no puedo resistir. Algo que, me recuerda a una promesa hecha en otro ciclo. Y si lo que siento es cierto, lo que se avecina no solo cambiará la galaxia. Volvió a mirarlo. Cambiará también lo que soy. Un temblor recorrió la habitación. Las paredes se tornaron púrpura. Narela pareció entenderlo al instante. Nos han detectado. La proyección del nexo ha sido activada por completo. La Tierra ya no está protegida. Elías se quedó inmóvil. Su respiración se volvió pesada. Sentía que algo bajo su piel trataba de salir. Como una segunda alma presionando desde dentro. ¿Qué pasa ahora? Ella lo tocó en el pecho. Cerró los ojos. Y por un instante, algo los unió. Una imagen fugaz, los dos en una llanura cubierta de niebla, rodeados de torres negras. Una guerra. Y el corazón del universo latiendo bajo sus pies. Ahora, Elías Navarro, regresamos a casa. Y cuando sus labios rozaron los de él, no fue un gesto de despedida. Fue un sello. Uno que no se rompería jamás. La Aureum cambió de rumbo. Tierra. Coordenadas prohibidas. Y al otro lado del universo, las sombras comenzaron a moverse. La Aureum descendió sin anunciarse. No hubo transmisión. Ni baliza. Ni protocolo. Los sensores orbitales humanos no detectaron nada. Y aún así, en mitad de la noche, sobre la cordillera del Atlas, el cielo se rasgó como una membrana. Un destello dorado atravesó la atmósfera sin causar fricción, calor ni sonido. Elías contemplaba el paisaje desde el ventanal de observación. Tierra. Su planeta. Pero no la veía con los mismos ojos. Ya no. Algo había cambiado. Cada forma, cada sombra, cada montaña le hablaban en un lenguaje sutil que no entendía, pero que sentía en los huesos. Narela permanecía a su lado, silenciosa. No vestía su armadura. Solo una túnica ceremonial translúcida que parecía moverse con la gravedad de sus pensamientos. Había insistido en acompañarlo en persona. Aunque sabía lo que eso implicaba. Si pisas la superficie, advirtió Elías por última vez, ya no podrás regresar a tu mundo. Ella lo miró. Su expresión no era de duda. Era de certeza. La decisión ya estaba tomada. Mi mundo se mueve contigo ahora. No hubo más palabras. La compuerta se abrió. El aire entró. Y por primera vez en más de 10.000 años, una Carnelia puso pie en la tierra. El momento fue silencioso y catastrófico. Al instante, las ondas gravitacionales cambiaron. Las placas tectónicas vibraron imperceptiblemente. El cielo pareció contraerse, como si una presencia inmensa hubiera despertado bajo el suelo. Narela se arrodilló, apoyó ambas palmas en la tierra y cerró los ojos. Elías retrocedió un paso. Algo lo empujaba desde el interior de su pecho, como si la misma tierra estuviera exhalando por él. Y entonces lo vio. Una grieta. Una línea de luz dorada surgió entre las rocas. Se expandió como un circuito nervioso. Las montañas temblaron. Y de entre las nubes, descendieron. No eran naves. Eran figuras envueltas en energía. Altísimas. Antiguas. Silenciosas. Los guardianes del veto. El primero descendió con una elegancia que no parecía obedecer a la física. Su cuerpo era traslúcido, pero no se podía ver a través de él. Donde debía haber un rostro, había un remolino de galaxias en miniatura. Se detuvo a pocos metros de Elías. Y se inclinó. El heredero ha regresado. Narela se puso de pie lentamente, mirando a los guardianes con el respeto contenido de quien saluda a un dios. No esperábamos que lo reconocieran tan rápido, murmuró. El guardián la ignoró. Solo hablaba con Elías. Fuiste sembrado aquí, antes de los mapas. Antes de la palabra. El eco dentro de ti, es la voz de la tierra original. Aquella que fue fragmentada cuando los primeros huyeron. Elías sintió vértigo. Su mente buscaba una lógica, una explicación racional. Pero solo encontraba una imagen, un niño caminando entre ruinas antiguas, buscando algo que siempre había llevado en la sangre. ¿Quién soy?, preguntó. El guardián no respondió. Se limitó a girarse y caminar hacia el borde de un barranco. Lo que Elías vio al asomarse le borró el aliento.
El valle. El mismo que había visto en sus sueños. Las torres negras. El templo carmesí. Todo, enterrado, oculto, vivo. Solo que ahora, emergía lentamente de la tierra, como si la propia memoria del planeta lo devolviera al presente. Ese lugar, susurró Elías. Es el corazón estelar, dijo Narela, situándose a su lado. La fuente del nexo. Allí comenzó todo. Los demás guardianes comenzaron a rodearlos, formando un círculo. El ambiente cambió. De respeto, a expectación. Había una prueba pendiente. Una prueba que nadie mencionaba, pero que todos sentían. Tienes que entrar, le dijo ella. No puedo seguirte allí. ¿Por qué no? Porque si lo hago, el corazón me leerá. Y sabrá que soy una Carnelia. Las guardianas del silencio no están hechas para pisar suelo de revelación. ¿Y si no salgo? Ella respiró hondo. Bajó la mirada. Entonces, la galaxia volverá a cerrarse. Pero yo no me iré. Esperaré fuera. 1 año, o 1000. Elías extendió la mano y tocó su mejilla. Era la primera vez que lo hacía. Narela no apartó la mirada. Sus ojos brillaban, no con miedo, sino con algo más profundo. Algo que no había sentido en Eras. Prométeme, susurró él. Te juro por mi estirpe, que si sales de ese lugar, no volverás a estar solo jamás. Él asintió. Y sin volver la vista atrás, comenzó a caminar. Cada paso hacia el corazón estelar hacía vibrar la tierra. Los guardianes se apartaban con reverencia. Y las puertas del templo carmesí, selladas desde antes de la historia escrita, se abrieron para él, con un susurro que no provenía del viento, sino de lo más profundo de la tierra misma. Una voz dijo su nombre. No con amenaza, con amor. El eco había regresado. Y la tierra, despertaba. El interior del templo no tenía suelo. No tenía techo. No tenía paredes. Era otra realidad. Elías flotaba dentro de una esfera líquida que no mojaba, suspendido entre hilos de memoria pura. Ecos de vidas ajenas susurraban en su oído, visiones de mundos desconocidos cruzaban ante sus ojos como espejos rotos, y en el centro de todo, una figura lo esperaba. Él mismo, pero más alto, más viejo, más herido. Vestía armadura hecha de raíces petrificadas. En el pecho, una estrella muerta que latía como un corazón olvidado. Y cuando habló, lo hizo con su misma voz, aunque más grave, más pesada. Has regresado. Elías intentó hablar, pero no había palabras. Solo pensamientos. Y miedo. Yo no soy tu futuro. Soy tu huella. El camino que ya recorriste, pero olvidaste. Las imágenes lo devoraron. Cientos de campos de batalla. Mundos destruidos por entes sin nombre. Voces que suplicaban en idiomas imposibles. Y en medio de todo eso, él, empuñando una lanza de luz negra. Siempre solo. Siempre el último en caer. Elías sintió como algo dentro de su pecho se rompía. No de dolor. De reconocimiento. Recordaba. Aunque no quería. La figura extendió una mano. No puedes huir de lo que eres. Viniste a cerrar el ciclo. Pero otro ya lo ha abierto. Una sombra emergió detrás del reflejo. No tenía rostro. Solo huesos flotando, como un cadáver suspendido en líquido oscuro. Y su voz era como el crujido de un universo que se derrumba. Barquelión. Elías no sabía quién era. Pero su cuerpo sí. Cada célula vibró con terror. El recuerdo se quebró. Fue arrojado hacia atrás, fuera del templo, cayendo con violencia sobre la tierra. El impacto hizo temblar el valle. El polvo se elevó como una explosión. Los guardianes gritaron en lenguas muertas. Narela corrió hacia él, agachándose junto a su cuerpo convulso. Elías tenía los ojos abiertos, pero no veía. Las manos le ardían. Los dedos brillaban como carbones vivos. Cada exhalación traía un eco que no era suyo. Elías, susurró ella, tomándole el rostro. Respira. Estoy aquí. Viene, dijo él con voz hueca. Barquelión viene. Narela palideció. Ese nombre no debía ser pronunciado. Solo las crónicas más antiguas de su especie lo contenían, selladas con sangre y exilio. ¿Cómo es posible? Fue desterrado antes de la ruptura del nexo. Nadie sobrevivió a su paso. Yo sí, dijo Elías, mirándola con ojos que ya no eran del todo suyos. El cielo crujió como vidrio. Desde el horizonte, una línea negra comenzó a extenderse,
cubriendo el firmamento con velocidad antinatural. Nubes rojizas giraban en espiral. El suelo comenzó a agrietarse. Los guardianes retrocedieron. Incluso ellos temían lo que venía. Y entonces cayó. Una esfera negra, imposible de medir, se desplomó desde la nada. No hizo sonido. No dejó cráter. Solo se posó, y de ella emergió un cuerpo. Alto. Desnudo. Delgado como una aguja. Sin ojos. Pero su boca era una hendidura que parecía poder tragarse el mundo. Barquelión había llegado. Elías, dijo, con una voz que parecía arrastrar siglos. Otra vez tú. Qué interesante. Esta vez vienes con compañía. Narela desenvainó una daga ritual que nunca había usado. Sus manos temblaban. No tienes lugar aquí. Lo tuve antes que ustedes. Fui parte del nexo cuando tú aún no tenías forma, respondió él, sonriendo con una calma que helaba la sangre. Elías se puso de pie, tambaleándose. No permitiré que lo toques otra vez. Oh, no vine a tocarlo, dijo Barquelión. Vine a verlo romperse. Se lanzó. Pero algo cambió. Elías levantó una mano. El aire se congeló. La gravedad se invirtió por un instante. Y cuando Barquelión chocó contra él, una explosión de luz lo arrojó decenas de metros atrás. El heredero ya no era un eco. Era fuego. Era tierra. Era la voluntad. Los guardianes cayeron de rodillas. Narela sintió que su cuerpo vibraba con el mismo ritmo que el de él. Como si sus corazones se hubieran unido en la misma frecuencia. No lo entendía. Solo sabía que si él moría, algo dentro de ella también lo haría. ¿Qué me has hecho?, preguntó Elías, jadeando. Te mostré lo que eres. Y aún así, eliges resistirte. Fascinante. Pero inútil. Barquelión se elevó sobre el suelo. Las sombras lo rodeaban como un enjambre. El cielo comenzó a llover fuego. El juicio ha comenzado. Y tú, heredero, serás mi prueba. No estarás solo, dijo Narela, colocándose junto a él. Él la miró. Si te quedas, no hay regreso. No quiero regresar. Y cuando sus manos se entrelazaron, el valle tembló con un nuevo pulso. Ya no eran solo uno. Eran dos. Y Barquelión lo supo. El cielo ardía. Las nubes se habían convertido en espirales ígneas que rugían sin sonido. La realidad se distorsionaba a cada segundo, como si la misma dimensión luchara por contener lo que estaba ocurriendo. Barquelión, suspendido en lo alto, extendía su sombra sobre el valle, una sombra que no seguía las leyes del sol. Era una oscuridad viva, insaciable, que devoraba luz, tiempo y esperanza. Elías y Narela permanecían de pie uno junto al otro. La energía que los unía ya no era simbólica. Era física, visible. Un filamento dorado que conectaba sus pechos, latiendo al mismo ritmo. Las marcas en el cuerpo de Elías, líneas que no estaban antes, grabadas como circuitos vivos, brillaban cada vez que ella lo tocaba. Y cada vez que su mano rozaba su piel, el eco de una estrella moribunda respondía desde dentro de él. Los guardianes observaban en silencio. Algunos temblaban. Otros retrocedían. Pocos permanecían firmes. Uno de ellos se acercó lentamente. El juicio ha comenzado, dijo, con voz hueca. Solo el heredero puede enfrentar al devorador. No está solo, respondió Narela, firme. El nexo fue sembrado para uno. Pero no crecerá si no se ama. El guardián vaciló. Entonces, desde lo alto, la voz de Barquelión estalló, como si saliera de cada roca, de cada raíz, de cada célula del aire. ¿Amor? ¡Qué palabra tan delicada, tan débil! Fue el amor el que destruyó la raza de los primeros. Fue el amor el que los hizo vulnerables. Fue el amor el que me liberó. Se dejó caer. Su cuerpo tocó el suelo sin fuerza, sin impacto, y sin embargo, todo el valle se dobló hacia él como si se inclinara ante un dios furioso. Las piedras crujieron. Las montañas le rindieron sus sombras. Y las criaturas que habían permanecido enterradas durante milenios comenzaron a despertarse bajo la tierra. Narela lo vio y lo entendió. Está activando las cámaras sumergidas, susurró. Elías sintió la presión en su pecho. Las visiones regresaban. Las torres cayendo. Los gritos. El ciclo. Él ya había vivido esta guerra. Solo que no lo recordaba todo aún. Si se abren, dijo ella, no podremos detenerlo. Elías cerró los ojos. Respiró profundamente. Escuchó. El latido. Su latido.
el de ella, y otro más profundo, como si el planeta entero respirara por ellos. En ese instante, la conexión se hizo total. Su espalda se arqueó. Sus pupilas se dilataron. Una luz emergió de su interior, no proyectada, sino revelada. Los símbolos brillaban con fuerza. La energía no venía de fuera. Venía de su sangre. Abrió los ojos. Y el mundo cambió. Las nubes dejaron de moverse. El fuego se congeló. Barquelión quedó inmóvil, atrapado en medio de una fisura temporal que no era creación suya. La propia realidad se detuvo un segundo, esperando la siguiente nota. Tú no eres solo un heredero, dijo Narela, con voz temblorosa. Eres el núcleo. Elías la miró. Y entonces, sin previo aviso, corrió. La velocidad era imposible. No dejó huellas. No tocó el suelo. Fue un haz de voluntad pura que atravesó el aire, directo hacia Barquelión. En su mano derecha se formó una lanza. No de metal. De memoria sólida. Hecha de todas las veces que sangró, perdió, gritó, cayó y volvió a levantarse. Barquelión rompió la fisura justo a tiempo. Intercambiaron un primer golpe. El impacto desgarró el cielo. Una explosión sin fuego, solo presión, arrasó el campo de batalla. Las montañas retrocedieron por kilómetros. Los guardianes fueron empujados como hojas secas. Narela resistió. Y Elías sonrió. Por primera vez en milenios, alguien había empujado a Barquelión hacia atrás. ¿Qué eres? Gritó la criatura. ¿Qué eres? Elías giró la lanza, la incrustó en el pecho del enemigo y lo empujó con fuerza brutal. Pero el cuerpo de Barquelión se deshizo como humo. Reapareció detrás, sus garras rodearon el cuello de Elías, y lo levantó. Eres solo carne. Carne con recuerdos prestados. No eres suficiente. Pero no vio la luz detrás de él. Narela. Sus ojos eran 2 soles. Sus brazos, cubiertos de símbolos sagrados. Su voz, un canto de invocación que ninguna Carnelia había pronunciado desde la caída. Caminaba hacia ellos, descalza, hermosa y terrible, y cada palabra que salía de sus labios rompía las leyes del universo. Barquelión comenzó a gritar. No por miedo. Por rabia. Tú no. Una sacerdotisa no puede hablar el cántico prohibido. Lo estoy cantando por él, respondió ella. Y con él. Elías aprovechó el instante. Se giró en el aire, liberándose del agarre, y al caer, clavó la lanza directamente en el pecho de la criatura. Esta vez, no desapareció. Gritó. Y ese grito no fue solo sonido. Fue una onda que viajó a través del universo, alcanzando constelaciones enteras. Hizo que satélites perdieran órbita. Que estrellas temblaran. Que especies enteras, conectadas al nexo, se arrodillaran sin saber por qué. El grito de Barquelión fue escuchado en todos los rincones del cosmos. Y entonces, cayó. Pero no murió. Solo retrocedió, arrastrado por su propia sombra. Su cuerpo desapareció entre grietas del suelo, maldiciendo, prometiendo regresar, como todo lo que no puede aceptar su derrota. Elías cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. La lanza se desintegró en sus manos. Y Narela, aún ardiendo, corrió hacia él. Lo abrazó. No con la delicadeza de los rituales. Con desesperación. Con necesidad. Con amor desbordado. Lo hiciste. Lo hiciste. Elías apenas podía hablar. No fui yo. Ella lo besó. Y cuando sus labios se unieron, el nexo entero respondió. Los guardianes se inclinaron. Y la tierra, por primera vez en miles de años, cantó. El mundo estaba en silencio. Las nubes se habían disipado. El cielo recuperaba su azul profundo, pero ya no era el mismo. Había un nuevo equilibrio suspendido en el aire, como si la gravedad esperara la próxima respiración de Elías antes de decidir cómo seguir girando. El cuerpo del heredero descansaba al pie del corazón estelar, semidesnudo, bañado por la luz de la aurora. Las marcas brillaban con un fulgor leve, casi agradecido, como si el nexo lo envolviera con la ternura de una madre reconociendo a su hijo perdido. A su lado, Narela no se movía. Estaba sentada junto a él, abrazándolo sin decir palabra, con la frente apoyada contra su pecho. Sus ojos permanecían cerrados, no por agotamiento, sino por rendición. Por primera vez en su larguísima vida, no necesitaba entender nada más. Solo sentir. Elías despertó con una exhalación suave. Su primer instinto fue mirarla. Confirmar que aún estaba allí.
que la batalla no había sido un sueño ni una alucinación inducida por la memoria ancestral. Sus dedos tocaron los de ella. Y los de ella respondieron con fuerza. No dijo nada. Solo lo miró. Y entre ellos, el silencio fue el único idioma necesario. El valle entero había cambiado. Donde antes hubo ruina y oscuridad, ahora crecían plantas desconocidas, árboles con cortezas cristalinas, flores que cantaban al rozar el viento. El nexo, al despertar, había comenzado a curar la tierra desde dentro. No con fuerza, con memoria. El equilibrio se restauraba. Elías se sentó lentamente. Sentía cada hueso, cada músculo, cada recuerdo. ¿Dónde estaba Arquelión?, preguntó con voz ronca. Debajo, respondió ella. Lo que queda de él está sellado bajo las antiguas capas. El eco lo encerró por completo. ¿Y si regresa? No regresará. No mientras tú respires. Él asintió, pero no miró al horizonte. La miró a ella. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? ¿Seguirás conmigo, ahora que sabes que mi vida no será nunca normal? Narela tomó su rostro entre las manos. Sus dedos eran firmes, pero temblaban apenas. Normalidad no fue lo que vine a buscar. Te elegí cuando aún no sabía por qué estabas en mis pensamientos. Te elegí cuando tupe el nombre de Zaret. Y ahora que te he visto renacer delante de mí, ahora que he sentido cómo late la tierra cuando te beso, ¿cómo podría no quedarme? Él se inclinó hacia ella. No por necesidad. Por destino. Como si esa acción hubiese sido escrita mucho antes de su nacimiento. Sus labios se encontraron, y esta vez no hubo apuro, ni miedo, ni urgencia de despedida. Solo entrega. Completa. Sincera. Inquebrantable. El beso duró lo que dura una estrella al morir. Y cuando se separaron, las montañas a su alrededor parecían más altas. Más verdes. Más vivas. Los guardianes se presentaron uno a uno. Sin palabras. Solo con gestos. Uno de ellos colocó una joya tallada sobre la palma de Elías. Una piedra con forma de gota, flotante, que emitía pulsaciones suaves. Era el núcleo comprimido del nexo. La esencia. Solo uno puede llevarlo, dijo el guardián mayor. Y ahora está completo. Elías lo tomó. Lo sintió en su pecho. Y no necesitó instrucciones. No tendría que gobernar. Ni dirigir. Ni destruir. Solo proteger. Y permitir que la tierra floreciera. Que la historia continuara. Días después, las noticias recorrieron la galaxia. El veto Carnelio sobre la tierra fue levantado. El planeta, antes ignorado, se convirtió en santuario. No como trofeo, sino como un lugar sagrado donde incluso los más antiguos se inclinaban con respeto. Naciones enteras pidieron audiencias. Pero Elías no se encontraba en ninguna sala de gobierno, ni en orbitadores oficiales. Él y Narela habían construido una morada sencilla sobre las raíces del templo carmesí, donde el aire era puro y los árboles hablaban en sueños. Allí, cada noche, él la abrazaba entre las sábanas suaves de lino Carnelio, con el pecho contra su espalda y los labios rozando su cuello, escuchando cómo su respiración sincronizaba con la suya. Ella, que antes no soñaba, ahora lo hacía cada noche. Y en sus sueños no había guerras, ni ecos, ni sombras. Solo una voz que decía su nombre. Elías. Una y otra vez. Con amor. Con eternidad. Él despertaba a veces antes que ella, solo para verla dormir. Para acariciarle la mejilla. Para murmurarle cosas que el universo no tenía derecho a oír. Habían vencido. Habían resistido. Y en un rincón perdido de una galaxia vasta, la Tierra había dejado de ser silencio, para convertirse en el corazón palpitante del amor que cambió toda una era. Donde antes hubo vetos, ahora había flores. Y donde hubo oscuridad, ahora danzaban dos luces unidas. Una humana. Una Carnelia. Y ambas, eternas. Fin.